Tipos de diseños, alcances y métodos en los enfoque cuantitativo, cualitativo y mixto. En el enfoque cuantitativo, el término diseño se refiere al plano estrategia concebida para obtener información, para responder al planteamiento del problema. Para entender el diseño, emplearemos la siguiente clasificación: investigación experimental e investigación no experimental. En el diseño experimental tenemos los preexperimentos. Son un diseño de un solo grupo, donde el grado de control de la variable es mínimo y sirve como primer acercamiento al problema de investigación. Diseño cuasi experimental. En este diseño, se manipula al menos una variable independiente. Los sujetos de investigación ya están asignados, es decir, no son elegidos al azar. Su dificultad radica en el control, tanto de las condiciones de la medición como de la muestra. Y los experimentos puros son aquellos que reúnen los dos requisitos para lograr el control y la validez interna. Grupos de comparación y equivalencia de los grupos. Los diseños experimentales se utilizan cuando el investigador pretende establecer el posible efecto de una causa que se manipula. Para utilizar el diseño experimental, existen tres requisitos. La manipulación intencional de la variable independiente. Medir el efecto que la variable independiente tiene en la variable dependiente y el control o validez interna de la situación experimental. Siendo la validez interna, el grado de confianza que se tiene de que los resultados del experimento se interpreten adecuadamente y sean válidos. Si esto no se logra, no hay experimento. También, debería cumplir con la validez externa, es decir, la posibilidad de generalizar los resultados a situaciones no experimentales, personas, casos y a la población. En el diseño no experimental, no se manipula la variable independiente. Es decir, no se hace variar de forma intencional dicha variable. Los tipos de diseño no experimental son los transversales o transeccionales, en el cual los datos se recolectan en un solo momento. Los longitudinales o evolutivos, en el cual el investigador recolecta los datos en diferentes momentos o periodos, para hacer inferencia respecto al cambio, sus determinantes y consecuencias. En el enfoque cuantitativo, también hablamos de alcance de investigación. Este resulta de la revisión de la literatura, la estrategia y de la perspectiva del estudio, así como de los objetivos planteados por el investigador. El primer alcance es el exploratorio, donde el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen dudas, no hay datos o no se ha abordado antes. El segundo alcance es el descriptivo, el cual consiste en describir un fenómeno, situaciones, contextos y sucesos, esto es, detallar cómo son y se manifiestan. Busca especificar las propiedades, características y perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno. El tercer alcance son los estudios correlacionales. Estos buscan responder a preguntas, cuya finalidad es evaluar el grado de relación o asociación entre dos o más variables o conceptos en una muestra o contexto particular. Por último, el alcance explicativo, que está dirigido a responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Es más estructurado, proporcionando un sentido de entendimiento del fenómeno estudiado. Es importante indicar que una investigación puede caracterizarse por un alcance, pero no necesariamente situarse en uno. En investigación cualitativa, los diseños también son llamados, por otros autores, como métodos de investigación. Estos métodos son: método fenomenológico. Es el tratado de los fenómenos, utilizado para entender y describir la experiencia vivida de las personas, es decir, en el significado, la estructura y la esencia que tiene para ellas en los acontecimientos sociales en lo cotidiano. El método hermenéutico estudia los problemas que están relacionados con la interpretación y la comprensión del lenguaje, obras artísticas, textos, declaraciones de personas, y en particular, las acciones de las personas en entornos sociales. El método narrativo se centra en narrativas, entendidas como historias de participantes, relatadas o proyectadas y registradas en diversos medios,
que describen un evento o un conjunto de eventos conectados cronológicamente. El método etnometodológico estudia problemas relacionados con la vida cotidiana, conductas, prácticas, hábitos, la interacción y realidad social. Es decir, analiza las prácticas sociales, aspecto a tener en cuenta a la hora de establecer cualquier estudio que busque explorar la realidad social. La etnografía es un método de investigación poderoso que puede proporcionar una comprensión profunda de las culturas y los grupos sociales. Sin embargo, también es un método de investigación exigente que requiere una gran dedicación por parte del investigador. El método de caso. Este método toma una sola unidad de análisis, lo que permite analizar el comportamiento de dicha unidad involucrada en el fenómeno de estudio y que lo analiza en el contexto, siempre y cuando exista claridad entre los límites del fenómeno y su contexto. La teoría fundamentada tiene similitudes con la fenomenología. En la fenomenología, la única fuente válida de datos es la de los informantes. En cambio, en la teoría fundamentada, tiene en cuenta múltiples fuentes de información. Crea teoría en relación con determinado fenómeno o estudios donde no se disponen explicaciones teóricas suficientes. La investigación-acción. Método utilizado en los contextos de aplicación social más diversos, donde se busca entender y modificar una realidad social. Permite resolver problemáticas asociadas a una colectividad, vinculadas a un ambiente. Por último, el enfoque mixto, en el cual tenemos aquellos que tienen una predominancia cualitativa, es decir, los cualitativos mixtos, donde el peso lo tiene lo cualitativo por sobre lo cuantitativo. Los estudios mixtos, con predominancia cuantitativa. En este método, el peso lo tiene lo cuantitativo por sobre lo cualitativo. Y el método mixto puro, donde lo cualitativo y lo cuantitativo tienen el mismo estatus. Los estudios mixtos tienen 4 diseños. Los concurrentes, en el cual se aplica el enfoque cuantitativo y cualitativo de manera simultánea. Los datos se recolectan y analizan más o menos al mismo tiempo. Los secuenciales, en el cual, en una primera etapa, se recolectan y analizan los datos cuantitativos o cualitativos, y en una segunda fase se recaban o analizan los datos del otro enfoque. Los de conversión, que consiste en la transformación de los datos para su análisis. Un tipo de datos es convertido en otro, es decir, cualificar datos cuantitativos o cuantificar datos cualitativos, donde se analizan cuantitativa o cualitativamente. Por último, los de integración. En este diseño, se combinan el enfoque cuantitativo y cualitativo, mezclándose en todo el proceso. Para el siguiente video, analizaremos el problema de investigación, la pregunta de investigación, la justificación y los objetivos.